Bueno, buenos días. Mi nombre es Ángela María Yepes Puerto. Voy a coordinar esta sesión cuyo propósito es iniciar la planeación de los viajes por la memoria del conflicto y las iniciativas de paz desde las escuelas en Antioquia, entendiendo que este asunto de los viajes es un componente central del accionar expedicionario. La agenda propuesta es la siguiente: saludo, verificación de la asistencia, presentación de la agenda. Segundo, avances y o aproximaciones en torno a la memoria como asunto de los viajes expedicionarios en Antioquia por Viviana Escobar y Freddy Villa. El tercer momento o el tercer punto es el viaje expedicionario, características, alcances y sentidos por parte de Gloria Herrera y yo. El cuarto punto sería el sondeo de prácticas pedagógicas que podrían participar en los viajes expedicionarios por la memoria del conflicto y las iniciativas de paz desde las escuelas en Antioquia. Y el último punto, los acuerdos de continuidad y próxima reunión. Ya hicimos el saludo, ya verificamos que los que están pendientes en conectarse prontamente lo harán. Vamos entonces al segundo punto, que por parte de Viviana y de Freddy nos van a compartir qué avances o aproximaciones en torno a la memoria como asunto de estos nuevos viajes expedicionarios por Antioquia nos pueden compartir. Este fue un acuerdo de la sesión anterior. Tiene la palabra entonces Viviana o Freddy, no sé quién va a hacer esa presentación. Para todos y para todas nuevamente, ¿me escuchan bien? Que últimamente he tenido problemas con el audio. Yo la escucho muy bien, yo me imagino que Sí, los demás Muy como bien, sí, muy sí bien. se escucha. Vale, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, Freddy y yo nos excusamos porque a pesar de nuestro profundo interés, compromiso, disciplina, no hemos tenido tiempo de terminar el documento. Tenemos un avance que es el que les queremos presentar. No obstante, todavía es un borrador. Nuestras agendas han sido complicadas, compartimos muchos espacios y en fin. Les voy a mostrar rápidamente qué hay y por supuesto me dispongo a compartirlo en el grupo de tal manera que ya lo puedan leer con mayor detenimiento y hacer todas las sugerencias que se les ocurran y además porque requerimos ayuda de su parte con un espacio. Permítame un segundo, por favor. Ustedes saben que aunque yo quiera estar concentrada, a veces me toca responder cosas que van saliendo en el chat. Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Qué hemos hecho o dónde va el borrador? Yo quiero pues empezar señalando que en este tipo de cosas es necesario tomar decisiones, ¿cierto? En sentido teórico. Para hablar de memoria hay muchísimos autores con los que uno puede trabajar. A mí se me ocurren dos inicialmente, y es Reyes Mate, Hannah Arendt, pero sobre el tema hay una literatura bien amplia. Como es necesario tomar decisiones, porque si no uno se dispersa y no escribe nada, pues nosotros decidimos que íbamos a trabajar tal vez con Hannah Arendt, porque en términos educativos la autora tiene una idea que es muy bella, a mi juicio muy poco explorada en Colombia, cosa que lamento muchísimo, y tiene que ver con una educación que está, ella no piensa realmente la educación. Sus escritos sobre educación son muy pocos, ella es una pensadora política. No obstante, pues ella hace algunas reflexiones y hay autores que han trabajado más tratando de ahondar en la educación. De hecho, solo hay un texto juicioso sobre ello, que es una revista de Anthropos. Y lo que Hannah Arendt dice es que la educación debería ayudarnos
a preparar juntos como sociedad, y eso fue lo que hizo que tomáramos esta decisión, preparar juntos como sociedad el mundo que le queremos delegar a las nuevas generaciones. Para ella, esa noción de natalidad es muy importante porque nuestra obligación es heredarle un mundo más vivible, sobre todo en términos políticos, a las nuevas generaciones. Ese preparar el mundo para que los otros lleguen, me parece que puede llegar a ser un elemento muy importante para esta expedición pedagógica, porque por supuesto lo que estamos haciendo con estos viajes es reconocer que se ha hecho en las escuelas, reconocer cómo han vivido el conflicto armado. Yo esto no lo compartí con Freddy porque apenas sucedió ayer. Yo me he estado leyendo todos los informes de la Comisión de la Verdad, pero no había tomado el de los niños. Digamos, mi interés mayor ha sido mujeres, población LGBTIQ, el de los indígenas, que es desgarrador. Y solo ayer imprimí y puse en libro el de los niños y las niñas y los adolescentes. Hay un capítulo sobre la escuela de modo particular. Empieza en la página 170 y pico, si no me falla la memoria. Yo me retiré ayer más temprano precisamente de la reunión sobre el 10º encuentro para tratar de avanzar en ese capítulo porque creo que hay elementos que debemos incorporar, pero realmente no me alcanzó la fuerza física para leer esa parte del informe de la comisión sobre los niños y las niñas en las escuelas, sobre los maestros, lo que vivieron ahí en el conflicto armado. Bueno, entonces digamos que cierro pues señalando las razones por las cuales, a pesar de que en el encuentro pasado Freddy estuvo hablando de Benjamin y lo que significa cepillar la historia contra pelo, es decir, dejar de contar la historia desde el vencedor y empezar a contarla desde los vencidos. Y a pesar de que yo les había mencionado este libro de Ciudadanos y no súbditos, pues decidimos trabajar con Arendt el asunto de la memoria. Además, porque por supuesto ella es una pensadora política y yo creo que todos nosotros coincidimos en que la educación necesariamente es un acto político, y al ser un acto político es un acto que está en la esfera pública. No es una educación pública solamente porque sean los recursos de todos los que están aportando para que haya gratuidad, para que sea laica, para que sea universal, sino que es pública porque nos compete a todos participar. A todos le compete, a la familia, al Estado, a la empresa, al maestro, al niño, a la niña y al adolescente, al estudiante, participar de qué queremos hacer con la educación. Y eso implica que debatamos sobre la educación que queremos. Entonces nosotros, insisto en excusarnos a nosotros no tuvimos tiempo, pero entonces más o menos creemos que esto puede llegar a tener esta forma. Nosotros le pusimos un título, ese se lo reconozco a Freddy: Expedición Pedagógica Nacional, un viaje hacia la memoria del conflicto armado y construcción de paz. Por supuesto, esto es un borrador, ustedes pueden tomar decisiones sobre cualquier elemento de los que haya acá. Entonces, les voy a mostrar solo la estructura, no creo que se los deba leer en este momento. Lo que va, se los paso. Pues empezamos, digamos, nosotros empezamos por señalar cuál es la estructura del trabajo tentativa, y es, pues, primero, lo que queremos hacer es, digamos, es como está en fragmentos, en partes. Pues el primer fragmento que nosotros queremos hacer es analizar lo que significa en términos de política que haya una sociedad masificada. Cuando las sociedades están masificadas, no pueden escuchar lo que la memoria tiene que decir,
porque la masificación de las sociedades implica la anulación de la espontaneidad y de la esfera pública, insisto, como el lugar donde debatimos lo que nos compete a todos y la educación como ese lugar. Entonces ahí hay un primer momento en el que mostramos o que creemos que mostramos con Aren qué significa para una sociedad estar masificada en términos de capacidad auditiva o no, de lo que la memoria tiene para recordarnos y más a nosotros en este caso, en torno al conflicto armado, las escuelas, los niños, las niñas, los maestros, los adolescentes y bueno, por supuesto toda la comunidad. En un segundo momento, nosotros ya tratamos de mostrar lo que significa hacer memoria y narrar. No estamos seguros, pero creemos que lo que van a acontecer en estos viajes es que nos van a narrar historias. Algunas podrán o no estar contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad, a pesar de que ellos están hablando con muchos niños y niñas, pero hay otras que seguramente nosotros vamos a escuchar por primera vez y por primera vez aparecerán en la palabra de estas personas. Pero ¿qué significa eso, cierto? ¿Qué significa narrar? ¿Qué significa ser un testigo? Pero sobre todo, ¿qué significa escuchar y cuál puede o debería ser una postura de escucha? Porque Hannah Arendt dice que quien escucha opera como quien testifica. Voy a tratar de exponerlo. El que narra es un testigo, pero si el que narra no tiene a alguien que escuche, la narración pierde fuerza porque es el que testifica, es decir, el que escucha el testimonio, el que con su mirada le da un lugar, el que con su oído le da lugar en el mundo a esa narración. Nosotros vamos en el lugar de quien escucha lo que los maestros, las maestras, los niños, las niñas y los adolescentes van a decir, eh, entonces tenemos que saber cuál es ese lugar, porque si no lo entendemos con claridad, pues no haremos lo que tenemos que hacer y es darle lugar en el mundo, o sea, verificar que existen, ser garantes de que esa narración tiene lugar, sentido. Y eso creo que ha sido muy poco explorado. Nosotros somos muy audaces en pedirle al otro que narre, pero muy poco responsables de lo que significa situarse en el lugar de quien escucha, como quien da al otro la participación en el mundo porque lo estamos escuchando. Ahí creemos que lo exploramos un poco mejor, pero digamos más o menos ese es el sentido del segundo momento. En el tercero, por supuesto, aquí reconocemos, esto todavía está muy crudo, y es que pues queremos pensar que significa fortalecer la esfera pública para la resignificación de lo humano. A nosotros lo que nos compete en sentido pedagógico es aportar en el proceso de humanización de la cría de hombre. Nosotros no estamos enseñando matemática, nosotros no estamos enseñando química, nosotros no estamos enseñando ciencias sociales. Nosotros estamos enseñando matemática para que en relación de la cría de hombre con la matemática se humanice. Nosotros enseñamos sociales para que el niño, la niña, el adolescente en relación con las ciencias sociales avance en su proceso de humanización. El fin de la educación es aportar a la consolidación de lo humano, garantizar un acceso al lenguaje de los bienes de la cultura que le permitan a él hacerse humano, no que respondan un examen y por supuesto lo tendrán que responder y ganar, o como mis sobrinos lo tendrán que responder y perder y no pasará nada porque en mi casa todo el mundo pierde años todo el tiempo y nadie se muere por eso, pero estamos humanizando. Y eso es muy importante, es decir, el lenguaje es aquello que nos conduce a la humanización
que se hace en relación con los bienes de la cultura, pero que no depende del aprendizaje del bien de la cultura. Muchos de nosotros aquí no sabríamos hacer una raíz cuadrada, no obstante, avanzamos en el proceso de humanización porque en la relación con el lenguaje hemos encontrado el modo de hacerlo. Y hay un cuarto momento que apenas empezamos a escribir, no está escrito acá, pero ya yo lo pongo y tiene que ver con queremos, y ahí pediríamos su ayuda, hacer un capítulo donde contemos. Nosotros sabemos que la profesora Pilar Hunda y Pilar Rubio, y muchos de ustedes pues saben que la expedición pedagógica, hay muchos textos sobre la expedición pedagógica, pero creemos que es necesario hacer un capítulo, ese experimento más o menos está por acá. eh, Creemos que debemos contar algo de esa expedición pedagógica, o desde los textos de la profesora Pilar Hunda, desde lo que ha escrito Pilar Rubio, desde sus experiencias, pero creemos que es necesario siempre, en términos de memoria, hacer una recordación de qué es una expedición, cuál es el objetivo de una expedición, por qué hacemos expedición y por supuesto, ya situar la decisión que este comité ha tomado de trabajar en términos de memoria, que arriba hay unos aspectos teóricos, pero que no dan cuenta necesariamente de otros elementos que han aparecido acá en la discusión. Entonces, creemos que el último momento, que es el que estamos esbozando, tendría que ser ya situar esta expedición pedagógica en Antioquia en términos de cuál es el propósito, digamos, lo de arriba surte como un marco de referencia, nos da a nosotros ideas de qué es lo que vamos a hacer, cómo nos situamos, nos posicionamos como intelectuales teóricamente, asumiendo los riesgos de todo lo que queda por fuera con Benjamin, con Reyes Mate, whatever, eh, pero aquí situar la expedición y es entonces aquí donde pondríamos los propósitos, los lugares, ¿cierto? La metodología, todo lo que tiene que ver con esto que vamos a hacer, que puede servir como una especie de mapa, de hoja de ruta. Yo no, a mí no me gusta viajar, para mí Marinilla es lejos, pero yo me imagino que cuando la gente viaja largo, arma un equipaje, todo lo que yo he venido aprendiendo con ustedes, creo que acá cabría bastante bien. Entonces, más o menos hasta aquí alcanzamos, no tuvimos tiempo para más, pero creemos que bueno, ya hay 5 páginas más o menos juiciosamente elaboradas, pero donde más requeriríamos del acompañamiento de este equipo y sería en esta última parte donde estamos es contando, listo, ya sabemos teóricamente qué es, ya sabemos cómo vamos a escuchar, ya sabemos cómo entendemos el testigo, ya sabemos si logramos meter elementos que tengan que ver con el informe de la Comisión de la Verdad de los Niños y las Niñas en este momento de la expedición, como situarlo, por qué escogimos esto, sería muy potente. Vamos aquí, vamos acá, ya no tengo mucho más que agregar. Espérenme que no sé cómo dejo de compartir pantalla ya. Yo se los envío ya si quieren para que ustedes lo revisen, pero lo que más nos interesaría a nosotros es lograr contar ya no lo teórico, sino qué va a ser este equipo y ese último momento. Si tienen preguntas, dudas, objeciones, preguntas. Muchas gracias, Viviana y Freddy, por ese primer insumo, un avance importante en este momento para ir consolidando como ese documento maestro, ese documento de ruta frente a cómo vamos a hacer expedición en Antioquia. Voy a permitir unos 5 minutos o 2 personas que quieran opinar frente a lo que nos acaba de presentar Viviana. Unas primeras impresiones. Freddy, Bueno, ¿quieres yo hablar? quiero,
agregar, destacar dos asunticos con lo que acaba de presentar Viviana. Acudimos a un epígrafe de Estanislao Zuleta, el de solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, merece la paz. Lo conversamos y lo pusimos ahí precisamente porque Estanislao Zuleta desde mediados de los 80 viene insistiendo en esto y ha quedado en un escrito y ha planteado ese ejercicio, ser escépticos de la guerra, porque la guerra ha instaurado, ha instalado unos relatos que se han ido convirtiendo en verdad, ¿sí? Entonces, el ejercicio de desinstalar eso como relato de verdad nos va dando la posibilidad de madurar para el conflicto. Y el ejercicio de la memoria es precisamente eso, lograr tener una actitud madura para el conflicto. En las historias, mirando los antecedentes pues, de este reinicio de ruta, ¿cierto? Desde el origen de la expedición pedagógica, eh, esos orígenes fueron precisamente en la memoria, ¿cierto? Fue la memoria. Aquí le hacemos un énfasis, la memoria del conflicto armado. Entonces, la expedición pedagógica fue precisamente un proceso de valoración de experiencias de maestros y maestras en los diferentes territorios de la geografía colombiana, pero hay algo que también empezamos a destacar ahí y por eso la relación, pues, o el énfasis que hace eh, Viviana en la presentación de referirnos a Ana Arendt, es precisamente que desde el inicio de la expedición pedagógica se empezaron, o sea, parte desde la escuela, pero se empezaron a escuchar unas voces que son adicionales a lo que tradicionalmente entendemos como escuela, y es cuando los territorios empiezan a aparecer como parte de la escuela, ¿cierto? Entonces la escuela aparecen voces de líderes sociales, de mamás, pues de personas que van más allá del entorno físico o institucional de la escuela. Entonces se va, lo que he ido percibiendo es que se hace una equivalencia entre territorio, escuela y territorio, ¿cierto? O la escuela como un asunto socioterritorial, que va, además de las voces y palabras y experiencias de maestros y maestras, es la concepción de territorio, de esa concepción socioterritorial, entendida la escuela como un asunto de sociedad, es que vamos fortaleciendo ese escepticismo a la guerra que nos insiste, ese escepticismo a la fiesta de la guerra que nos insiste Estanislao Zuleta. Pues quería destacar solo esos dos elementos que le vamos dando entretejido ahí en el texto en el que vamos. No, no más, quería destacar eso. Muchas gracias, Freddy. Gloria está pidiendo la palabra, bien pueda. Sí, bueno, en primer lugar, me parece muy importante estos aportes, estas reflexiones que precisamente nos sitúan el proceso de la sociedad, también de la educación y de la escuela frente a la construcción de qué tipo de sociedad, ¿cierto? También desde esa perspectiva, como dice muy bien Viviana, son muchos los autores, incluso desde Comenio, desde el mismo Montessori y Pestalozzi, que nos habla del cuál es entonces el sentido de la pregunta del para qué educar, para qué tipo de educación, y la esperanza de que la educación nos sirva y la escuela, el maestro, sirva para aportar a las preguntas sobre una
vida más, una sociedad con una vida mucho más armónica, mucho más digna, mucho más respetuosa. En ese sentido, igual nos vamos a ir encontrando en la expedición, siempre es un borrador, porque el caminar mismo nos va mostrando muchas cosas, nos va planteando muchas preguntas, ¿cierto? Y mucho más a los académicos, ¿cierto? En esa relación entre la situación, los hechos y las teorías. ¿Sí? ¿Cuál es el papel entonces también de las teorías y los conceptos en este proceso? Si partimos de teorías para verificar o si las situaciones nos llevan a pensar en los conceptos y las teorías para como un espacio también de confrontación y de reflexión para ir construyendo desde el enfoque mismo de las situaciones que vivimos como país, como escuela, como experiencia, como tal. Entonces, me parece muy interesante, muy aportante este ejercicio que siempre se da un borrador desde lo que ha sido la expedición pedagógica, en el cual siempre vamos a estar en construcción, en esa cartografía de ideas que nos lleva a pensar la relación entre la pedagogía y este proceso histórico de construcción de paz que nos toca como maestros, como generación adulta, en la pregunta de qué tipo de sociedad queremos heredar o brindar a nuestras generaciones menores y futuras, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, agradecer el esfuerzo y, por supuesto, creo que la expedición como tal va a aportar mucho a ir construyendo ese borrador, ir hilvanando la experiencia, la pregunta, pues, con los aportes de los diferentes, digamos, intelectuales o de pedagogos que han aportado a pensar este asunto. Gracias a los dos compañeros. Gracias, Gloria. Martín Felipe, ya con la intervención de Martín pasamos al tercer punto de la agenda. A mí me parece, desde el primer encuentro que tuvimos, me ha venido generando ruido algo. Revisé ahorita la agenda que nos mandaron en el chat y yo quiero retomar algo y es el valor de la palabra, ¿cierto? Esa palabra que se encarna y esa palabra que a partir de, de todos sus significados, pero también de sus sentidos, es lo que va a permitir que hagamos unas buenas sistematizaciones en este viaje expedicionario. ¿Por qué hago la observación? Porque no es lo mismo hablar de un viaje expedicionario por la memoria del conflicto a hablar de un viaje expedicionario por la memoria del conflicto armado en Colombia o en las subregiones. No es lo mismo hablar de memoria del conflicto, donde al tocar el conflicto se abordan múltiples violencias y habría que entrar a hacer registro de esas múltiples violencias, que hablar de las memorias del conflicto armado, que se cierra un poquito esa visión y igual van a ser muchas los testimonios que van a aparecer con relación al conflicto armado y a las violencias generadas desde el conflicto armado, pero yo creo que es importante como definir el viaje. El viaje va a ir a mirar y a conversar y a hablar y a transformar y a incidir sobre las memorias del conflicto, sobre las memorias del conflicto armado. Yo creo que es fundamental eso. Lo segundo es cuando se hablan de iniciativas de paz, ¿cierto? Porque hablamos de viajes expedicionarios por la memoria del conflicto y las iniciativas de paz desde las escuelas en Antioquia. Yo creo que al hablar de iniciativas de paz desde la escuela, también valdría la pena hacer como es que yo creo que estamos jugando en un círculo vicioso del cual los académicos tenemos que empezar a sacar al país. Yo creo que el término paz ha pasado por varios conceptos, desde un paz utopía hasta una paz imperfecta, como la define un español pues, que trabaja el concepto de manera ya mucho más compleja. Yo creo que cuando jugamos con el concepto paz y la ponemos de una manera descontextualizada,
estoy preparando algo para el Congreso y para otro evento que me invitaron. Yo creo que eso es un elemento desesperanzador. Si yo salgo a la calle, háganlo ustedes ahorita, pregúntenle a 10 personas qué piensa de la paz y le voy a dar la oportunidad, pero le aseguro que la mayoría de las personas van a tener un término desesperanzador con el concepto paz. ¿Por qué? Porque la hemos puesto como un eufemismo. Nos llamaron a votar por la paz cuando no era verdad. Ahora estamos tras una paz total que sabemos que no es verdad. Entonces a mí me parece que debemos rescatar la palabra y más que hablar de iniciativas de paz desde la escuela, son iniciativas de paces. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de la memoria del conflicto, nos vamos a encontrar con violencias en diferentes escenarios. Y yo creo que empezamos a tener un signo de esperanza cuando desde la escuela hablamos de las paces en plural. Las paces que sería lo antagónico a las violencias. Y cuando el individuo reconozca que son muchas paces y que esas paces ya son esperanzadoras, es más fácil construir iniciativas desde la escuela. Entonces, por eso yo hablo de la importancia del valor de la palabra. Me parece que no nos podemos quedar ir construyendo desesperanzas en los viajes. Me preocupa eso, ¿cierto? Entonces, limitarlo muy bien. Yo creo que la Comisión de la Verdad ha escrito unos textos que son de alta envergadura, de alta realidad, de alta investigación. Ese es un referente académico para tenerlos en la expedición. Pero yo creo que la expedición nos va a arrojar otro tipo de cosas. Yo creo que la escuela necesita abordar y la expedición necesita abordar las violencias, donde nos vamos a encontrar una en muchos territorios, más marcada que otros, que es la violencia relacionada con el conflicto político armado, porque hay que reconocer que también cuando se habla del conflicto en Colombia, tenemos que reconocer que hay un conflicto que no es solo armado, que es un conflicto político, y ese conflicto político partió de unos intereses económicos y partió de un narcotráfico y de otras realidades. Pero entonces por eso hago énfasis en la importancia de depurar la palabra en torno a nuestro discurso, porque si vamos a hablar de los viajes expedicionarios por la memoria del conflicto, no solamente está el conflicto político armado, sino que hay otros conflictos. Y yo creo que no estaría bien hablar del conflicto, sino de los conflictos, por la memoria de los conflictos y las iniciativas de paces desde la escuela. Gracias, Freddy. Yo voy a darme la palabra en el sentido de lo que está manifestando, perdón, Martín Felipe. Ese ruido que él manifiesta cuando él lo expresa, el valor de la palabra, nosotros lo hemos llamado la forma de nombrar, de decir las cosas o de hacer la narrativa en expedición, es fundamental, porque tenemos que tomar distancia de otros discursos que a veces son eh, exclusivos o que no apuntan realmente a los propósitos de la expedición pedagógica. Y de hecho, a nivel nacional, se está hablando en este momento, en estos nuevos viajes, que ahorita hacía referencia a Pilar Rubio, que ese grupo que está haciendo la ruta Pirámide del Agua ya no se llama viajes por la memoria del conflicto armado, sino por la memoria del conflicto y las iniciativas de paz desde la escuela. Pero lo que dice Martín Felipe, yo creo que sí lo podemos considerar en otro momento para ir depurando bien esta apuesta del viaje, porque es real lo que le está manifestando. Los conflictos existen en mucho nivel, son múltiples, y son las iniciativas de paz que llevan esa esperanza a la escuela, no que generan desesperanza. No sé si alguno quiere aportar al respecto o seguimos y al final, si lo Seguimos. retomamos, Gloria. No sigamos para que Bueno, listo, pero muy importante la es reflexión siempre va a eso que acaba continuar. de salir, porque es depurar el nombre a la ruta, al viaje, y eso hace parte también de este proceso de construcción. Bueno, vamos entonces ahora al segundo punto, al tercer momento, que es hablar sobre el viaje expedicionario, características, alcances y sentidos.
Gloria, ¿inicias o yo hago la Sí, presentación sobre qué es el yo viaje? pienso que puedo iniciar y luego tú complementas. Listo. Listo. A ver si esta cosa aquí me deja. Bueno, entonces en primer lugar, se trata de recoger o de plantear algunas ideas que son recogidas de la experiencia expedicionaria, de manera que vayamos compartiendo como esos sentidos, ese ambiente, esas construcciones que no se pueden convertir en una camisa de fuerza, pero que sí nos aporta ya una mirada desde la cual podemos construir, aportar y favorecer desde la misma experiencia del proceso expedicionario, ¿cierto? Voy entonces a compartir la presentación que tiene esas ideas, esas ideas pequeñas. Vamos a ver si esta me da. Ahí están viendo. Sí, Gloria, estamos Bueno, viendo. entonces se trata de ideas, ¿sí? De ideas, no es una construcción sistemática, sino unas ideas que nos permita irnos acercando a ese horizonte de sentido, en un horizonte como un espacio abierto que siempre está en construcción y que nos aporta es una herencia desde la cual podemos partir para también enriquecer desde cada una de las experiencias que tienen que ver con la expedición. Entonces partimos de esa idea de que la expedición, ¿qué es una expedición pedagógica? Y en realidad partimos de ese concepto del viaje que implica un movimiento, un transformarse, un cambiar de lugar, y no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, conceptual, del ser, ¿cierto? Entonces, es un viaje que busca eh, intercambiar experiencias, las experiencias de un lado, de otro lado, de diferentes sujetos, maestros, de diferentes territorios y espacios, y esas experiencias unidas a un saber que se teje, se construye ahí en el reto diario en el cual los maestros y las escuelas se enfrentan las particularidades de la existencia. Busca esa expedición pedagógica ser parte de ese movimiento, aportar al movimiento pedagógico, en tanto que la expedición como tal surge a partir del movimiento pedagógico que se inicia en la década del 80, como un movimiento entonces, la expedición como un movimiento pedagógico, cultural, político y formativo de reconocimiento. La parte de lo formativo es muy importante que lo tengamos en cuenta, de reconocer las historias, las experiencias, los saberes y el rol que cumple la escuela y el maestro en los diferentes espacios de la geografía nacional, la valoración y el análisis de esas múltiples formas de existencia, de experiencias, de educaciones y de saberes del maestro. En ese sentido, esa expedición pedagógica también aporta a esa categoría que plantea Olga Lucía Zuluaga, la memoria activa del saber pedagógica como ese espacio en el cual las prácticas y las investigaciones sobre la escuela y el maestro deben hacer visible esas formas de existencia, esa memoria como un punto también digamos, de construcción constante, pero también de develar y hacer visible lo que los discursos hegemónicos no han hecho, no han invisibilizado, ¿cierto? Entonces, el viaje como ese proceso de movimiento, también acudiendo a ese viaje a pie de nuestro escritor, que nos habla de ese moverse, ¿sí? De ese caminar, y ese caminar es siempre, dice, buscar un horizonte, y por eso se camina y se camina a pie. Pilar Hunda habla un viaje a ras de tierra, entonces eso. Entonces implica también la lentitud del viaje, ¿cierto? Posibilitar el pensar
la escucha y la valoración de la diferencia. En ese sentido, hacemos énfasis en la expedición como un proceso de formación, en donde todos nos formamos, y en esa experiencia de pares, en ese intercambio de saberes, en ese reconocimiento de otras formas de ser y hacer escuela, en la acción pedagógica que está unido al territorio, a las comunidades, a las culturas, ¿cierto? En ese sentido, ese espacio de formación implica una diferencia con las formas institucionales en las cuales el maestro se ha formado, y por eso potencia la observación, también la autoformación, el diálogo y desde la vivencia y el reconocimiento de la otredad en la diferencia que implica qué es la escuela, cuáles son las múltiples formas de escuela, de educaciones, también de culturas, de infancias que existen en nuestro territorio. Este viaje o esta expedición implica entonces un desplazamiento en donde la transformación, el cambio, implica entonces reconocer y valorar estas otras diferencias frente a lo que ha sido la escuela, el maestro y lo que es enriquecernos cada uno con los aportes que comparten las experiencias y las narraciones. Partimos también del valor de la escuela, el valor de la escuela, sobre todo la escuela pública, en esa variedad de formas y de resistencias que instala en la dinámica del país, en las diferentes geografías, más allá incluso del urbano, y potencia la relación con las comunidades y con las culturas locales. Esa noción de territorio en la expedición toma una forma es un aporte de la expedición, esa noción de territorio para pensar la escuela del maestro situado y para reconocer la pluralidad, ¿cierto? La pluralidad, la variedad, la diferencia. Y ese viaje entonces se constituye en un proceso metodológico en el cual ubica las múltiples educaciones en ese territorio y las búsquedas y las construcciones que a partir de esa variedad se han venido dando y construyendo. En la expedición se ha venido configurando una noción que se ha denominado geopedagogía. Está en un texto de Pilar Hunda del 2008 sobre la expedición, en el sentido de dar la importancia que ha adquirido el territorio para comprender y pensar las educaciones, la pedagogía y el maestro en el país. Entonces, esta expedición pedagógica que surge a finales de la década del 90, lleva pues mucho más de 20 años, en el cual más de 700 maestros se han unido a las diferentes rutas del país, y que ha donado muchos registros fotográficos, narraciones, videos, ¿cierto?, que nos permiten ver esa multiplicidad de rostros del maestro, y hago alusión a los rostros del maestro como en un sinécdoque en el cual nos permite ver al maestro para ubicarlo, esas múltiples imágenes, para ubicarlo más allá de un enseñante como un sujeto pasional, político, ¿sí? Estético, que debe tener un espacio dentro de la investigación pedagógica, y dentro de la expedición pedagógica asume esa corporeidad con un rostro, con una experiencia, con unos sentires y con unos compromisos y unas resistencias. Este archivo que aporta las diferentes expediciones que se han venido gestando se constituye en un valor invaluable, en tanto que nos permite otras miradas diferentes sobre la profesión, sobre la formación de maestros, ya no desde
los decretos o desde el discurso hegemónico, sino que nos plantea la diversidad, la diferencia y las resistencias. Desde ese viaje a pie, pisar la tierra y reconocer la existencia del maestro de carne y hueso como ese sujeto intelectual, estético, pedagógico, político, ¿cierto? En esta pluralidad de existencias, el maestro no puede pasar inadvertido y por eso el maestro juega un papel importante en ese reconocimiento de la expedición, porque pone su palabra, pone sus preguntas, sus problemas, sus formas de hacer y también las sitúa en el marco de las preguntas que la expedición plantea, ¿cierto? En ese sentido, hablamos de algunos elementos metodológicos que riñen con las formas clásicas de hacer investigación, incluso mucho más allá de la investigación cualitativa, en tanto que partimos de una construcción que debe darle sentido y espacio a la palabra y a la experiencia del otro, no para conformar o no para confirmar o valorar una teoría, sino para ver en ella misma la potencia de la experiencia, de los sentidos que emana, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde esa perspectiva, entonces, el valor de la escucha, el valor de la palabra, el empalabrar, más allá de ser un informante en un proceso investigativo, se constituye en el centro de la experiencia misma para reconocernos, para valorar y para potenciar esa diferencia, ¿cierto? Entonces no es un proceso rígido ni esquemático, no es que llenen una encuesta, no es que llenen hacerle una entrevista, sino como el expedicionario, el maestro expedicionario, el maestro viajante, hace parte del proceso de la expedición como un proceso de formación colectiva entre uno y otro, en la narración, en la escucha, pero también en la construcción de saber a partir del análisis de las diferentes experiencias que nos dona el viaje. En esta experiencia hemos construido algunos momentos que nos pueden servir de guía, pero que necesariamente pueden ser transformados, enriquecidos de acuerdo a las condiciones. En un primer momento es esto que estamos haciendo, ¿cierto? Para la preparación de la expedición como forma, cómo conformarnos como equipo, cómo construir unas miradas y unos sentidos, unos propósitos que nos permitan pensar el viaje, planear el viaje, ¿cierto? En ese momento sería entonces en el que estamos construyéndonos y construyendo esos sentidos que le den un sentido a lo que hacemos. En ello pasaríamos entonces a la organización de las rutas y del equipo expedicionario. En esas rutas y en ese equipo expedicionario, cuáles son los maestros expedicionarios que van a participar con nosotros en el viaje. Un maestro expedicionario, entonces, no es solo aquel que cuenta, sino también el que vive y participa de la experiencia y también construye el saber pedagógico con nosotros en el análisis de las experiencias. En ese otro momento, entonces, es como la preparación del equipo expedicionario, no solamente nosotros, sino también con los maestros que vayan a participar en la expedición, dirigida entonces a construir con ellos ese sentido de la expedición y también esas herramientas etnográficas de escritura y de análisis de la escritura pedagógica, de los testimonios, de las narraciones, que nos permita entonces que todos podamos partir de unas herramientas básicas para emprender el viaje. El sentido de la escucha y el mirar ha sido como uno de los temas que hemos visto muy importantes de hacer como hincapié en ese sentido. También nos ha donado esa valoración de la escucha, la experiencia de lo que ha sido la Comisión de la Verdad, esa escucha que implica entonces, ¿qué es lo que implica esa escucha? Más allá simplemente de recoger la información.
los registros, cómo elaborar esos registros, cómo sistematizarlos, el valor de la escritura de todos. Esa caja es como lo que se ha llamado en la expedición, construir esa caja de herramientas que nos permita a todos los maestros ser partícipes de la sistematización, desde cada uno, desde sus propias preguntas y desde sus propios saberes. El otro momento ya es como el viaje, ya cuando emprendemos ese viaje de escucha por las diferentes rutas y experiencias. Y el cuarto momento, construcción de saber, pero no quiere decir que primero se escucha y luego se construya el saber, sino que esa escritura se va hilvanando de manera simultánea con el viaje expedicionario, especificando momentos en el cual la escritura toma de las narraciones, las preguntas, los análisis toman forma de manera simultánea a los momentos que vamos entonces haciendo visitas o trayectorias en donde se comparten los diferentes espacios. Entonces, hay niveles de participación y uno de los elementos fundamentales que se ha querido hacer énfasis en la expedición es que los maestros no son solamente quienes en algún momento vienen y nos cuentan experiencias, sino cómo lograr que la expedición vincule a los maestros en ese trayecto de escucha, de participación, de análisis, de escritura, para que sea realmente un espacio de formación colectiva que se construye en ese trayecto. Y serían esas básicamente las ideas fundamentales que quería compartir con ustedes y desde el cual pues nos aporta, hay una serie de documentos que como bien lo dijo la profesora Viviana, se han construido, que nos han servido de herramientas fundamentales o básicas para ir pensando ese proceso expedicionario. Yo los voy a compartir en el chat como esos fundamentales. Hay unos videitos que nos pueden servir, pero también el libro que se llama Preparando el viaje, que son como las herramientas etnográficas en el cual se ha valido y ha venido sistematizando el movimiento expedicionario. Ángela, tienes tú la palabra. Gracias, Gloria. Yo les voy a compartir sobre ese cómo, la parte metodológica, a partir de la experiencia que vivimos en Expedición Medellín, cuando nos involucramos en este proceso expedicionario desde el año 2000. Entonces, vivimos esos momentos que Gloria les acaba de compartir. Yo hice la memoria de esta manera. Iniciamos con una convocatoria que partió de la capacidad instalada de la Secretaría de Educación al convocar a maestros expedicionarios, expresando algunos criterios pues para poder participar en ese equipo, que tuviéramos cierto nivel de experiencia en la elaboración de proyectos, de acompañamiento de prácticas de investigación, que tuviéramos la voluntad de hacer, de construir con otros, y allí llegamos cerca de 24 maestros en ejercicio, algunos en formación y directivos docentes también. Empezamos a recibir la formación de viajeros por parte de diferentes instituciones que estaban en ese momento en el equipo operativo. En concreto nosotros lo recibimos por parte de la Universidad Luisa Micó, no, la Universidad, se me lo escapa en este momento, ahí estaban la Corporación Nuevo Arcoíris, Paisaje Joven, la Universidad de Antioquia, y con ellos y con representantes del equipo de coordinador central, en esos estaba Marco Raúl, recibimos la formación. Empezamos a realizar nuestra construcción de rutas. Aquí en el mapa ustedes pueden apreciar cómo se presentaron 24 experiencias que nosotros mismos organizamos en las diferentes zonas de la ciudad, nororiental, centrooriental, suroriental y rural, noroccidental, centrooccidental y suroccidental. Ahí pueden ver en el mapa cuáles fueron las escuelas anfitrionas
anfitrionas que nos recibieron y que nos dieron esa posibilidad de ver sus proyectos, sus prácticas, sus experiencias. Nosotros este viaje lo hicimos en jornada contraria. Eso implicaba que si trabajábamos en la tarde, hacíamos ese recorrido 2 horas, 3 horas para retornar a nuestras instituciones donde laboramos y hacíamos el ejercicio individual de registro y después acudíamos a ejercicios de presistematización en colectivo. Entonces, tuvimos en cuenta esa realización de los itinerarios, de paradas zonales en el sentido de que una zona del norte escuchaba a los maestros y a sus prácticas del sur y hacíamos un conversatorio en torno a los asuntos que en ese momento la expedición pedagógica se estaba ocupando. Y hicimos una parada muy importante que fue en el año 2000 que llamó Foro Educativo Medellín en Expedición Pedagógica. Ahí acudimos maestros viajeros, maestros anfitriones, personas invitadas a escucharnos en torno a lo que veníamos, en lo que las prácticas pedagógicas de los maestros consistían y lo que los maestros viajeros fuimos encontrando. Entonces eso fue un espacio muy enriquecedor de diálogo y de encuentro. Los encuentros de producción de saber los hicimos, como les conté ahorita, a nivel del equipo de zona y a nivel nacional. Recuerdo que en el año 2000, cuando nos encontramos en el eje cafetero, más de 500 maestros a conversar sobre lo que encontramos sobre formación de maestros, investigación, formas organizativas y prácticas pedagógicas. Eso fue una fiesta pedagógica impresionante. De hecho, también tuvimos el espacio para mostrar manifestaciones artísticas por parte de los mismos maestros y de compartir un poco de una manera más cercana con los maestros expedicionarios de las otras regiones. De allí surgieron diferentes maneras de sistematizar sobre los asuntos y de visibilizar esas formas de hacer escuela, ser maestro y construir comunidad educativa, que no es homogénea como se pretende presentar desde los mismos discursos estandarizados que conocemos. Cuando hacíamos ese recorrido, tuvimos unas preguntas que nos generaban como la focalización de la mirada, la reflexión. Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, formación de maestros. ¿Qué motiva a los maestros para buscar nuevos espacios de capacitación, para cualificar las experiencias pedagógicas y su crecimiento personal? ¿Cómo los procesos formativos del maestro están dando respuesta a las necesidades educativas? La formación y actualización del maestro recrea y dinamiza su labor, posibilitando la innovación y la investigación. La formación y capacitación permanente de los maestros permite la socialización de saberes y la dinamización de los diferentes procesos escolares. En investigación, algunas de las preguntas orientadoras, insisto, como Gloria lo expresaba ahorita, no son camisa de fuerza, no fueron camisa de fuerza, sino una manera de ir mirando, escuchando y valorando y reconociendo y asombrándonos frente a esos 4 asuntos iniciales en la expedición pedagógica. Frente a la investigación, preguntas como ¿de qué manera las necesidades e intereses de la comunidad han generado procesos de investigación que posibiliten propuestas educativas que mejoren los procesos y el desempeño? La investigación ha dinamizado los procesos de aprendizaje y ha trascendido la manera de enseñar y hacer escuela. Los procesos de investigación que desarrollan los maestros a través de sus proyectos pedagógicos permiten producir conocimiento y saberes que se aplican en los diferentes procesos escolares, mejorando la calidad de estos. La formación amplía los horizontes, estrategias y niveles de participación en la organización de la institución. La sistematización de experiencias, cuando nos reuníamos en equipos de zona y a nivel de región, empezamos como a organizar teniendo en cuenta los asuntos y mirando y reconociendo cada escuela anfitriona, cada proyecto, qué énfasis tenía. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejercicio de la zona suroccidental con el Liceo Sofía Espina de Navarro, con la Escuela Carlos Franco, con San Roberto Belarmino, con el Liceo de Alcaldía de Medellín. Nosotros, cuando nos encontrábamos como equipo regional y también como equipo de ruta, fuimos construyendo este tipo de rejillas y de registros
que nos ayudaron a consolidar esa producción que organizamos en el libro que se pudo publicar en el año 2012. Frente a los enfoques, características de los proyectos, hicimos este tipo de rejillas. Aquí hay un ejemplo con la propuesta de Edúcame, que es un museo, un aula más, el Liceo Bravo Márquez, el CAS de Castilla y la Escuela Manuel María Mayarino. Vemos, por ejemplo, las características, el reconocimiento de valoración cultural, por ejemplo, con eso del museo Un Aula Más, en el Liceo Bravo Márquez, que su puesta es por la música como una alternativa de ocupación al tiempo libre. Aquí vemos el énfasis cultural, el estímulo de la música y las artes, la lúdica como alternativa al mejoramiento escolar en esa propuesta de la Escuela Manuel María Mayarino, y un reconocimiento y un asunto relevante en esa escuela que les acabo de mencionar, que es una escuela que estimula el arte y los aprendizajes creativos. Ese ejercicio de sistematización que les acabo de mostrar nos posibilitó organizar unas formas de hacer escuela en Medellín, que llamamos, por ejemplo, esta primera escuela que está reconocida con este icono que les estoy marcando, escuelas que provocan saber. Ahí está el liceo, la institución educativa Villa del Socorro, Nuevo Horizonte, el Centro de Educación Física, Benedicta Nieden. Escuelas que trascienden la organización institucional. Ahí reconocimos como el CAS de Castilla, la institución Mariscal Jorge Robledo, la institución San Antonio de Prado, Fe y Alegría Limonar y la institución educativa Monseñor Víctor Widerman. Escuelas que trascienden lo ambiental, perdón, fue lo que les acabé de presentar. Las que trascienden la organización institucional son las que tienen este icono, la institución Félix Henao Botero, Ana de Castrillón, San Roberto Belarmino, entre otras. Escuelas que permiten tejer nuevos sentidos de vida, esas escuelas que ofrecen como opción la cultura, el deporte, el diálogo para acercar a las comunidades. Allí encontramos propuestas en instituciones como Rodrigo Arenas Betancourt, Institución Alfredo Cod, José María Bravo Márquez y la Institución Fátima Nutibara. Escuela que desde lo diverso atiende la singularidad. Ahí tenemos, por ejemplo, en ese entonces encontramos en la institución Bello Horizonte, Rodrigo Lara Bonilla, la institución educativa Antonio Derc, y Ciudad Escuela, que sí es esa propuesta del museo Un Aula Más. Allí encontramos como ese tipo de propuesta única pues en ese entonces, porque no visibilizamos otras con características similares. Este cartograma fue una manera de nosotros sintetizar qué fue lo que produjo en ese entonces, en el año 2000, 2001, para poder llegar a la publicación del libro Travesía Expedicionaria, otras maneras de viajar por las escuelas de Medellín. Antes de hacer ese ejercicio de escritura, hicimos un momento de producción y de llegar a acuerdos frente a qué íbamos a expresar en el libro. Hicimos entonces en colectivo este cartograma. Y ustedes pueden darse cuenta que ahí se ve los elementos del viaje, un viaje por el territorio de Medellín y un viaje por el pensamiento, para encontrar esos vínculos, esas relaciones, esas maneras de nosotros mirarnos y ser mirados, porque el viaje siempre posibilita esa ida y regreso, pero vamos de una manera desde el ser, desde el hacer, del sentir, y retornamos de otra, porque eso es lo que hace posible también el viaje expedicionario, esa transformación, no solo el maestro viajero que recorre el territorio y que hace ese viaje por el pensamiento, sino de nosotros mismos y de la escuela de anfitriones, los maestros anfitriones y de quienes se involucran en el viaje. Creo que es uno de los encantos del viaje expedicionario y que nos motiva a seguir viajando, a seguir insistiendo, a persistir a pesar de las dificultades que podemos encontrar. Termino este corto complemento con esta frase que encontré en el texto Pensando el viaje.
La expedición pedagógica hace visibles otras lecturas sobre las escuelas, los maestros y las comunidades educativas en las que se redescubren riquezas y posibilidades. Es una lectura que no se concentra solo en carencias y necesidades. Hasta aquí termino mi presentación. Muchas gracias por la escucha. Doy entonces el espacio para que compartamos sobre lo que acabamos de escuchar en este aspecto sobre los viajes, sentidos, características, alcances. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere? Entonces, no sé quién fue primero, no sé si Viviana y después Martín Felipe. Bueno, Viviana. Bueno, Martín, perdón. En el año 2000 fui delegado por una organización para acompañar un proceso con jóvenes víctimas del conflicto en la zona de Urabá. Era una expedición por Urabá. Nuestra tarea consistía, éramos 7 actores diferentes de Urabá con un equipo interdisciplinario, y nuestra tarea era ir y encontrarnos con una población que un grupo específico ya nos tenía reservado, y era una población de jóvenes. Lo único que nosotros teníamos que hacer era escucharlas y escucharlos. Vuelvo a lo de la palabra y a lo de la definición de la ruta. Nuestra tarea era ir a escuchar a jóvenes víctimas del conflicto político armado. Empezamos en Mutatá, terminamos en Arboletes. Esa era la ruta. Nuestra tarea era estar 2 días en cada comunidad, 2 días, 2 días en Mutatá, 2 días. Y los jóvenes tenían la posibilidad de organizarse como bien les pareciera. Entonces nosotros teníamos unas visitas a las casas de los muchachos, teníamos unos encuentros con unos grupos focalizados, y generalmente pues imposible no estar en Urabá y que los jóvenes en su agenda no organizaran unas actividades culturales. Entonces generalmente se celebraba la Eucaristía, y después de la Eucaristía íbamos a las actividades culturales de los muchachos. Cuando nos convocaron para hacer ese trabajo, la formación, nos tuvieron concentrados aquí en Medellín en un sitio de los pobres curas por allá arriba, porque la conferencia episcopal tenía mucha participación en ese ejercicio, yo era delegado de ellos, y estuvimos en formación, más o menos lo que ustedes plantean de la formación de los expedicionarios. Bueno, cuando estábamos en las comodidades por allí subiendo a Santa Elena, nosotros decíamos, pero ¿por qué nos insisten tanto en tantas cosas, cierto? Pero cuando llegamos a la experiencia de Mutatá, llegamos tarde a la celebración que los jóvenes tenían. Y eso se repitió cada uno de los días, cada uno de los días. Cuando terminamos en la agenda de nosotros, estábamos que nosotros terminábamos en Arboletes y teníamos que quedarnos 3 días en un centro de formación que tiene la diócesis de Apartado, que está en Necoclí, a orilla del mar, y nosotros decíamos, no, nosotros regresamos a la ciudad, regresamos a la ciudad. Esa era la intención de nosotros. Antes de contarles qué pasó en cada pueblo, les voy a contar qué pasó cuando terminamos la misión. Nosotros terminamos en Arbolete, celebramos la Eucaristía, estuvimos en la actividad con los jóvenes, una fogata lindísima junto al mar. Nos recogió el carro que nos transportaba y nos llevó a Necoclí. Cuando llegamos a Necoclí, nos esperaba la comida. Ninguno comió, ninguno quiso salir, ninguno quiso reunirse, ninguno quiso nada. Fue muy particular porque al otro día, cuando nos encontramos, curiosamente llegamos todos a la playa. Ni siquiera nos saludamos. Terminamos llorando, literalmente llorando en el mar. Y ese primer día se la pasó así, entre lágrimas, uno que otro comentario.
Y eso mismo nos pasó cuando terminamos la primera vez en Mutatá. Por eso yo les digo que es muy importante definir realmente la expedición a dónde va, porque si la expedición va al corazón del conflicto armado en Colombia, nos va a pasar eso. Y los expedicionarios tienen que estar preparados para eso, porque es que la realidad del conflicto armado es muy dura y no hay posibilidad que un expedicionario vaya donde un anfitrión y no sienta empatía, no sienta conmiseración. Y hay que estar preparados para eso que se va a encontrar. Diferente a si vamos a tener una mirada sobre el conflicto, que puede que aparezcan cosas relacionadas al conflicto político armado, y también vamos a tener que estar preparados, porque no se trata de que, sí vinieron, nos escucharon, ay, tan chévere, sí, yo me pude desahogar, porque es que eso implica tener una preparación, ¿cierto? Hay que pensar en la salud mental del expedicionario, porque de todas maneras, si vamos a hacer una expedición por Antioquia para reconocer de alguna manera las situaciones del conflicto o de los conflictos, a mí me gusta más hablar de los conflictos, realmente tenemos que estar preparados para eso. La expedición es maravillosa, el viaje es maravilloso, viajar a los territorios a conocer esas experiencias, realmente quienes vayan o vayamos a estar en campo, tenemos que estar preparados para lo que nos encontremos. Por eso yo creo que es fundamental la formación del equipo de expedicionarios. En la ruta que nos han presentado en el último equipo, que me ha parecido un trabajo maravilloso lo que hicieron en Medellín y lo que se tiene planeado en la ruta, yo creo que hay que atender muy bien. Ahora sí estoy más consciente de que es necesario definir y delimitar en términos conceptuales a qué se le va a hacer expedición y tener en esa caja de herramientas, por ejemplo, fundamental, tener una formación sobre manejo de emociones en campo. Nosotros no sabemos qué va a pasar si un integrante de la comunidad educativa o si la comunidad educativa se vaya a quebrar cuando estemos en esa intervención, porque me imagino que el escenario de contar va a permitir que esas cosas pasen. Y si yo no sé cómo intervenir, termino haciendo un daño. Dicen los psicólogos que cuando uno no sabe cómo intervenir una situación, termina muchas veces, si lo hace desde el empirismo o desde la buena fe, muchas veces se hace más un daño porque terminamos revictimizando. Gracias, Freddy. Viviana. Es que Martín, ¿yo por qué lo confundo? Que lo confunda. Yo voy a decir dos cosas. La primera, voy a cambiar el orden porque iba a empezar por otra, pero voy a tratar de hilvanar lo que reflexiona a partir de lo que está diciendo Martín. Estoy tratando de ordenar el pensamiento. Miren, hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de evaluar un trabajo que tenía que ver con narrativas. Y como era un evento público, pues tuve que decir en público lo que venía pensando hacía mucho tiempo, pero que nunca había expresado. Y tiene que ver, y no estoy yendo en contravía de lo que está diciendo Martín, sino que lo quiero exponer como otra cara de la moneda. Lo que yo le decía a estos estudiantes que hacen un trabajo con narrativas de niños y niñas es que cuál es el lugar del investigador desde la pedagogía cuando escucha esas narrativas. Porque normalmente cuando se abre la puerta para la palabra y para la recordación, pues va a salir mucho de las vivencias más dolorosas, más traumáticas. Realmente yo lo que le dije a los estudiantes es lo que sale, es la miseria de la vida, la miseria que se nos ha impuesto vivir históricamente hablando, pero que no siempre podemos estar pensando en que tiene que ser un psicólogo el que haga el acompañamiento a eso que se desata, porque la memoria, en eso coincido con Martín, es una memoria desgarradora para el individuo que recuerda y para el individuo que la escucha,
que ya tiene un elemento de trámite y es la escritura. Es decir, si de la salud mental de los expedicionarios nos tenemos que ocupar en los términos de Martín, pues ya tenemos un elemento que si no es psicológico, que también lo es, pues digamos es pedagógico y es la escritura. Cuando nosotros estemos escribiendo, ya estaremos tramitando de alguna manera ese dolor, puesto que en la escritura podremos tomar la distancia que eso requiere. Lo que quiero señalar es cuáles son los elementos que la pedagogía, porque es que esta es una expedición pedagógica y la pedagogía debe darnos elementos para nosotros acompañar este proceso para contener y para sostener lo que significa el ejercicio de recordación. Entonces, si bien coincido con Martín en que parte del equipaje puede ser qué vamos a hacer, qué elementos psicológicos y de manejo de emociones puede tener el viajero, creo que el punto es pedagógicamente cómo se hace, porque es que nosotros somos maestros y maestras. Todo el tiempo estamos escuchando dolor. Lo que pasa es que casi nunca lo pensamos en sentido pedagógico. Y si lo pensamos en sentido pedagógico, nuestro asunto no es en términos de organización de la psique de la víctima, sino de qué herramientas vamos a darle a ellos para que en ese ejercicio de recordación él mismo encuentre elementos para que logre contener lo que eso significa. Insisto, para mí inicialmente es un asunto metodológico que se intenciona, porque es muy distinto solamente cuando escuchamos la narración a cuando utilizamos otros elementos que a él le permiten la toma de la distancia y crecer en ese ejercicio de recordación, crecer en sentido de lo que les decía con Arendt, de hacerse mejor ser humano. Voy a poner dos ejemplos y cierro ese primer momento. Bueno, termino la historia. Mis estudiantes se molestaron mucho porque lo que ellos decían es, pero es que nosotros llamamos a la psicóloga para que la psicóloga hable con los niños. Entonces yo me enojé, yo en esa época no era la princesa que soy hoy, yo era un animal cuadrúpedo de una brusquedad impresionante. Y yo les dije en medio de mi furia que a mí me parecía excesivamente irresponsable delegar lo que le corresponde a él como pedagogo, como maestro, en un psicólogo, porque entonces, ¿qué hacemos pues si no tenemos psicólogos en los colegios? Nos enloquecemos los maestros porque no sabemos qué hacer y todo el tiempo hacemos, solo que como no hacemos una reflexión juiciosa en términos pedagógicos, creemos que eso lo hacemos porque somos buenos seres humanos y no. Y no, cuando el maestro hace ciertas cosas, puede que no sepa la teoría, pero esa intuición se puede teorizar para hacer el acompañamiento porque sí se van a desatar cosas, por supuesto, pero nosotros somos los que intencionamos qué queremos, hasta dónde queremos y cómo hacemos para que eso que se desate lo contengamos con lo que somos. Creo que eso hay que trabajarlo, porque no podemos pensar que nosotros allá vamos a hacer la labor psicológica que no nos corresponde y que además no sabemos hacer, pero sí sabemos hacer la pedagógica. Y quería señalar que, pues yo estoy feliz en este grupo. Yo ahorita le estaba escribiendo a Martín, a Pilar y a Freddy lo feliz que estoy acá y lo mucho que tenemos que aprender de la manera como ustedes pues diseñan estos espacios para nosotros mismos hacer otros trabajos de esa manera tan ordenada, tan profunda, tan juiciosa. Cuando estaban exponiendo las profesoras, yo decía, la expedición pedagógica es una expedición pedagógica investigativa y pensaba en que aquí están precisamente centros de investigación. Y creo que en ese sentido, pues ya también hay una herramienta bien interesante para esta expedición pedagógica y es si lo que se está haciendo es un ejercicio de investigación, de sistematización, de graficación, de interpretación de resultados, de escritura de esos resultados,
Pues yo creo que eso es tan importante para el país, tan importante que deberíamos ser capaces como comunidad. Yo dispongo, ojalá tuviera recursos la Universidad de Antioquia, antes necesitamos recursos, pero yo dispongo las plataformas de las que puedo para que esto se divulgue más, para que los 3.000 estudiantes de la Facultad de Educación conozcan esto. Yo creo que es imposible que los estudiantes que están en ese proceso de formación de maestros estén tan alejados, y lo digo con vergüenza, porque estamos de espaldas a esto que se hace en las expediciones. Son muy pocos grupos los que están prestándole atención y recordándole a los estudiantes este tipo de cosas. Entonces creo que le harían un gran bien a la Universidad de Antioquia y a la Facultad de Educación de manera específica, crear las plataformas para la divulgación de estos resultados, no un evento. Creo que hay que hacer, luego de que esta expedición acabe, los suficientes eventos para que maestros y maestras en formación, dispongo también del relacionamiento con las escuelas normales superiores, conozcan el resultado, porque cuando uno lo escucha, uno realmente queda supremamente sorprendido. Esas rejillas de análisis, la manera en la que se grafica, lo que se resulta. Yo siento que como país no hemos dimensionado lo que ustedes están sacando de esas expediciones pedagógicas, y vale la pena que o yo por lo menos me dispongo a que eso sea más conocido, y sobre todo que forme parte del proceso formativo de los estudiantes que serán las y los maestros en muy poco tiempo en todas las escuelas de Colombia, también del mundo, porque tenemos egresados en el mundo, y creo que la expedición debe seguirse haciendo, aunque pare un momento el viaje y se cierre la maleta. Hay que crearle alas a esa maleta para que se mueva. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Vamos entonces ahora con el último momento, que es el sondeo de prácticas pedagógicas que podrían participar en estos nuevos viajes por la memoria del conflicto o la memoria de los conflictos y las iniciativas de paces, como está proponiendo Martín desde la escuela. Antes le doy la palabra a Martín. Mire, es como una réplica ahí chiquita a lo que plantea Viviana, ¿cierto? Y ella plantea y lo hace ver, y así ha sido claro, es una expedición pedagógica, pero tengamos en cuenta que esa es la visión de nosotros los expedicionarios. Cuando a la gente le llega alguien a campo, la gente no tiene esa visión. Entonces yo les colocaba una pregunta en el chat, y es si nosotros tendremos la capacidad de impactar al expedicionario de tal manera que él sepa que es pedagógica, porque en el campo nos vamos a encontrar con necesidades, inquietudes, solicitudes, demandas, denuncias, muchas cosas que si usted le dice, yo no sé, de entrada la gente va a decir, entonces, ¿usted a qué vino? Entonces, yo creo que tenemos que tener en esa caja de herramientas la capacidad de tramitar también desde la pedagogía, pero lo que no sean de la pedagogía, saber cómo tramitarlo. En campo nos vamos a encontrar, y yo ponía la pregunta en el grupo, si cuando hablamos de anfitrión, no, yo me refiero a un par maestro, porque si yo llego a una escuela, visito un compañero maestro, estoy hablando con él, pues es mucho más fácil limitar el campo pedagógico y dejarlo, lo que no es pedagógico, dejarlo por fuera. Si podría, Freddy me va a replicar y me va a decir que todo es pedagógico y que todo es político, pero entonces yo les pongo el ejemplo. Llego yo a campo, me encuentro con un anfitrión y me dice, imagínese que yo en el 2000 no, lo vamos a hacerlo real. En 1988 fui declarado víctima de la violencia y que tengo derecho a una reparación. Y resulta que cuando el proceso adelantó en el 2020 me sacaron porque es que ya tengo capacidad económica, tengo un empleo seguro y está bien en un ranking de salarios. Entonces ya dejé de ser víctima en el 88 porque en el 2020 ya tengo unas comodidades o unas condiciones de vida diferentes. ¿Y uno qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué vamos a decir o qué va a decir el expedicionario ante esas realidades que hay en campo? Entonces es dejarlo ahí pendiente, porque en la caja de herramientas, yo comparto lo que dice Viviana, hay cosas que no son de nuestro resorte, no podemos hacer terapia, ojalá quieran comprar los buñuelos del señor que son muy ricos, pero
pero sí tenemos que tener los elementos, llamémoslos psicológicos o algo, para poder tramitar y ayudarle a tramitar esa emoción, esa necesidad, esa frustración que él tiene. Es a modo de eso que yo quería la réplica, o sea, tengámoslo en cuenta para la caja de herramientas de los expedicionarios. Claro, Martín, eso hay que tenerlo en cuenta. Y miren que es en este momento del proceso expedicionario que lo estamos mirando. Del tiempo que yo les hablé, no lo miramos así como esa necesidad, esa capacidad de formarnos desde lo emocional para saber abordar las problemáticas que se puedan encontrar. Le doy entonces el paso a María del Pilar para que ella aborde ese cuarto punto. Bien pueda, Pilar. Bueno, trataré de ser muy breve, pero antes quiero expresar la admiración de estar entre princesas y príncipes, aludiendo a lo que dijo Viviana. Y es como uno cuando dice estoy entre princesas y príncipes, es que uno se siente en esos castillos, y para nosotros desde niños y niñas los castillos eran felicidad. Entonces la palabra en estos momentos es felicidad pedagógica. Felicidad pedagógica porque de hecho ya prácticamente escuchándolos a todos los que intervinieron, Gloria, Ángela, Martín, Viviana, Freddy, ya prácticamente hicimos una sesión de viaje. Así son las sesiones de viaje en expedición. Y prácticamente ya estamos en el proceso expedicionario. Y qué rico que quienes están convocados aquí no solamente son los directivos, sino son los viajeros también, porque se asumen ya como viajeros. Y vamos a encontrar en ese viaje, así como cuando uno viaja y como el poema de Itaca, que uno encuentra muchas cosas y uno es el que se da la licencia de encontrar a los demonios o de encontrar a los dioses, de encontrar las joyas o no encontrarlas. Y así como en Itaca, cuando uno termina el viaje, Itaca no lo engaña a uno, porque Itaca le dio a uno una cantidad de cosas que después uno releva y queda asombrado. Pero les dije que no me voy a demorar, son las 9:06 y la reunión estaba pactada hasta las 9. Pero esta discusión, esta reflexión que se hizo es muy valiosa. Yo creo que si esto quedó grabado y lo volvemos a escuchar, de aquí podemos sacar muchas lecciones de pedagogía. Bueno, a mí me toca la parte operativa, logística de la reunión. Las compañeras fueron muy generosas en delegarla. Y es que entonces en este orden de ideas ya nosotros empezamos la selección de unas experiencias. O sea, no es seleccionar, no es un concurso, ni mucho menos, sino es rastrear qué experiencias están relacionadas con el propósito expedicionario. ¿Cuáles son esas experiencias que vamos a visitar? Entendiendo, como lo dijimos desde el comienzo, que el viaje tiene restricciones porque no tenemos los apoyos en estos momentos económicos para decir que vamos a costear un viaje presencial, pero miraremos, puede que lo logremos. Pero por el momento estamos pensando en este viaje virtual y de hecho lo estamos haciendo ya con Argentina y México. Colombia, Argentina y México están haciendo un viaje virtual donde nos reunimos cada 15 días y se presentan las experiencias y precisamente se hace el viaje expedicionario. Y los compañeros a través de sus presentaciones, de sus videos, nos hacen viajar. Por ejemplo, hace unos días viajamos a unos pueblitos de México a través de los videos de los compañeros y fue muy interesante conocer su cultura, qué hacen los maestros, las maestras. Viajamos a Obaté, viajamos aquí a la Normal de Copacabana. Entonces, así lo podemos concebir inicialmente. Pero entonces la tarea ahorita es, como USDIDEA que está aquí, referenciarnos las experiencias. La Universidad de Antioquia, si tienen el territorio, referenciarnos esas experiencias. A lo mejor los de Urabá no se pudieron conectar, Doris a lo mejor tuvo problemas de internet. Me encargaré de hablar con Harold, no sé qué pasó, me encargaré de hablar con Milton y Javier de Asden.
Pilar, Harold Ah, está aquí está Gladys Casadiegos, y está está nuestra... Harold también. ¿Está quién? Harold, yo lo veo Ah, conectado. qué bien. ¿Tú lo ves? Ve, yo no lo había visto conectado. Sí, Yo está. estoy Entonces, desde ¿sabes las qué? 7:30, María del Pilar. Ay, Harold, tú eres Moto G. Bueno, entonces ya precisamente tengo una mirada de que articular procesos, de juntarnos, que esas juntas son muy ricas. Creo que un escenario que tenemos es el encuentro internacional, donde vamos a tener también unas experiencias. Tenemos ese inventario de experiencias que pasó la Secretaría de Educación Departamental, porque la idea es tener para esta primera ruta a Antioquia, perdón, para esta reactivación del movimiento pedagógico en Antioquia, es tener 12 experiencias. Ese es el plan que estamos haciendo en esa primera fase, o sea, sería esa fase del 2024. 12 experiencias, pero obvio que tenemos que hablar con los compañeros educadores, maestras y maestras, porque eso no es solamente presentar la experiencia, sino que eso requiere, como ustedes lo vieron, un proceso de formación, porque la expedición ya tiene una caja de herramientas y tiene un proceso que ha venido construyendo en 23 años, pero que en ningún momento es una camisa de fuerza, sino que lo vamos enriqueciendo a medida que nos vamos juntando. Entonces, la palabra que es juntanza. Entonces, queda la inquietud para la próxima reunión es de traer por cada organización esas experiencias. Entonces, ahí nos queda la inquietud de provocar, convocar, enamorar y traer a este reinado de príncipes y princesas a estos compañeros. Y cuando hablo de príncipes y princesas, no estoy hablando de monarquías, estoy hablando de que un príncipe y una princesa es un ser muy especial y me gustó esa expresión de Viviana, me encantó, porque de eso se trata, que nosotros a medida que envejecemos posiblemente, vamos madurando, vamos reflexionando y ya nos portamos de otras maneras, ¿sí? Bueno, entonces esa era mi intervención, agradeciendo mucho la asistencia, diciéndoles que aquí Freddy es absolutamente antimonárquico. Sí, Freddy, yo te entiendo, no creemos en las monarquías, no creemos en los reyes, ni en las reyes, ni en las reinas, pero creemos en los príncipes y en las princesas, y de pronto en los cortesanos y las cortesanas. Entonces, eso sería mucho mejor. Bueno, pero lo decimos en un término muy amoroso, más bien juntarnos cómplices de la pedagogía, esos cómplices, esos amigos, esas personas que creemos, y unir esfuerzos como expedición pedagógica, movilización por la educación, encuentro internacional y todas esas apuestas, me parece que es clave también para Antioquia, que no estemos sectorizados en grupos, sino que seamos un solo equipo que estamos aquí haciendo movimiento pedagógico. Con esto me despido, fueron 6 minutos. Entonces, le doy la palabra a mis compañeras. Entonces, próxima sesión, rastreo de experiencias. En lo posible, 2 por organización. Gracias, Pilar. ¿Para cuándo sería esa próxima reunión? Porque el segundo jueves de octubre sería el 12 y estamos en pleno encuentro, pues todo esto del encuentro internacional. ¿Para el 19 o para el 26 de octubre? ¿Qué proponen ustedes? ¿O esperamos que pase el encuentro y proponemos la fecha o definimos ya? A mí me queda fácil el 19. Muchachos, qué buenos días, ¿qué más? Vea, el 19 de octubre está programada comuna, se reprogramó la comuna que era de ayer, entonces esa información nos acabó como de llegar, ¿cierto? Que son la comuna que hace UDIDE, ADIDA y ASDE, se reprogramó para el 19 de octubre. Y el 26, el siguiente jueves también hay comuna, 25-26 hay comuna, y es en la mañana. Entonces sería hacer esta reunión en la tarde, como para que no se pierda el día. Sí, O pudiéramos en su efecto repensar el día.
o pensar en cambiar el día. Miércoles o martes, no sé ustedes cómo tengan la agenda. Aunque yo no creo pues que tengamos problemas el 12 en la mañana, el jueves. ¿O qué piensan Porque los es compañeros? temprano, sí. El jueves, El martes propone el 19, jueves. es a que el las- 19 hay Jueves comuna. 12, jueves 12. El jueves 12. Martín, está diciendo Gladys que hay comuna y ellos tienen que, los compañeros, tanto Harold No, como Gladys, no, él está diciendo es el jueves de De la la semana semana de institucional. desarrollo institucional, jueves Yo no 12. yo no creo que nosotros de ASDEN nos dé, porque mira, Congreso 9, 10 y 11, ¿cierto? Y ese día tenemos que organizar todo nosotros tenemos eventos esos días, toda esa semana, pero pues una yo hori- ya, 12, sí, una horita y media, Gladys, de 7:30 a 9, como listo, para no Entonces, peligro. ¿para cuándo queda la siguiente sesión? Perdón. para el 12. 12. Para el 12 de octubre. Bueno, Listo. Muchas gracias a todos. Ahí tienen entonces el formato de asistencia para que dejen María del ellos- Pilar, en ese grupo, o sea, hay un grupo de WhatsApp donde se está mandando la información, ¿cierto? sí, Gladys. Yo Voy estoy a ahí. mirar, voy a mirar si tú estás ahí. Hay un Y grupo que se llama Equipo Ampliado. ajá, Entonces, y mira, para que también coloques eh, a Javier, porque como Javier está eh, director de asuntos pedagógicos de ASDEN, entonces él ajá, también nos ayuda a jalonar cosas, porque ya, o sea, Milton, déjalo ahí, no hay problema, pero Milton ya está en la CUT, pero el que jalona cosas en ASDEN, como ya es el secretario de asuntos pedagógicos, es Javier. bueno, enseguida hacemos esa revisión de quienes están en ese grupo ampliado. Sí, Bueno, porque se me- bueno, de todas maneras, mil y mil gracias. Aquí estamos los del encuentro también. Quería contarles que con mucho gusto les mandamos el link del encuentro y allá los esperamos en Adida. Entonces, ahí estamos, a los que se inscribieron, obviamente, ¿no? Bueno, entonces ya yo creo que con esto ya hay una reunión muy rica, ¿verdad? Sí, excelente. Muchas gracias por la actitud tan positiva como siempre. Feliz Bueno, resto un del abrazo. día. Gracias, hasta luego. Hasta Martín, luego. muchas gracias. Chao, chao.